En este video vamos a ver un ejemplo de cómo obtener una regresión lineal utilizando una calculadora a partir de un conjunto de datos. Para ello vamos a proponer el siguiente ejemplo. Digamos que tenemos un café internet y que observamos que entre mayor es el número de usuarios conectados, menor es la velocidad de internet. De ahí entonces nos interesa crear un modelo matemático para predecir este fenómeno, este comportamiento. Y observamos que el mejor modelo que podríamos obtener es a partir de una regresión lineal. De ahí entonces, proponemos un experimento en el cual vamos a medir la velocidad de internet conforme tenemos diferentes personas conectadas, un diferente número. La ecuación de una regresión lineal siempre va a ser la siguiente: y igual a más bx. De ahí entonces nos interesa tener las variables x y y. En el caso de nuestro experimento tenemos que x va a ser el número de usuarios, es decir, la variable independiente va a ser el número de usuarios y la variable dependiente va a ser la velocidad de la conexión de internet. De ahí entonces empiezo a medir la velocidad de internet con respecto al número de usuarios. Entonces tengo que cuando tengo 10 usuarios conectados tengo una velocidad de 2.0 megabytes por segundo. Cuando tengo 15 usuarios conectados tengo una velocidad de 2.2 megabytes por segundo. Cuando tengo 20 personas conectadas tengo 2.1 megabytes por segundo. Otro día vuelvo a medir y tengo que cuando vuelvo a tener 20, en este caso tengo una velocidad de 2.0 megabytes por segundo. Otro día tengo 25 usuarios conectados y una velocidad de 1.2 megabytes por segundo. Finalmente, la última lectura, tengo 30 usuarios conectados y una velocidad de 1.0 megabytes por segundo. Con esta información ya es posible construir lo que es una regresión lineal. Utilizando la calculadora, que es lo que nos interesa en este tutorial, lo que hacemos es acceder a un modo especial de la calculadora. Para ello presionamos el botón Mode dos veces, 1, 2, y nos aparece este pequeño menú. En este caso lo que nos interesa es la opción número 2, que se refiere a Regression, es decir, regresión. Y nos despliega el siguiente menú. Podemos calcular diferentes tipos de regresiones. Puede ser regresión lineal, logarítmica, exponencial, potencia, inversa o cuadrática. En este momento la que nos interesa es una regresión lineal, entonces presionamos la opción número 1. Con esto ya hemos definido la calculadora para obtener una regresión lineal a partir de lo que es un conjunto de datos. Ya lo que sigue es empezar a ingresar los valores. Para ingresar los valores lo que hacemos es colocar primero el valor de x, después presionamos esta coma, después ingresamos el valor de y después presionamos el botón M, que sería para ingresar el valor dentro de la memoria de la calculadora. Tenemos entonces que el primer valor, el primer par de datos me dice que a 10 usuarios corresponde una velocidad de 2 megabytes por segundo. Entonces coloco 10 usuarios, coma, una velocidad de 2 megabytes por segundo, 2.0, y presiono M más para ingresarlo dentro de la memoria. Cambia la pantalla N1 que me dice que es el primer valor dentro de la memoria de la calculadora. Coloco el siguiente, me dice que 15 usuarios corresponde a una velocidad de 2.2. Entonces 15 usuarios, velocidad 2.2. Memoria, ya está dentro. El tercero me dice que a 20 usuarios corresponde a una velocidad de 2.1. Entonces 20 usuarios, velocidad 2.1. Memoria. El cuarto, nuevamente, a 20 usuarios corresponde a una velocidad de 2.0. Entonces 20 usuarios, 2.0. 2.0, memoria. El siguiente me dice que a 25 usuarios corresponde a una velocidad de 1.2. Entonces tengo 25, velocidad 1.2. Memoria, se queda grabada. Y el último par de datos me dice que a 30 usuarios corresponde a una velocidad de 1.0 megabytes. Entonces coloco nuevamente 30 usuarios, velocidad 1.0 megabytes. Presiono M más y ya está el valor dentro de la memoria de la calculadora. Con esto ya tengo toda la información dentro de la calculadora.
Ahora simplemente lo que resta es empezar a pedirle los datos a la calculadora. Digamos entonces que nos interesa conocer varias cosas. Por ejemplo, conocer la velocidad cuando hay 20 usuarios conectados. También nos podría interesar conocer cuál es el coeficiente de correlación y también nos interesaría construir la ecuación que describe este modelo. Vamos a ver primero lo que es la ecuación que describe el modelo. Recordemos que la fórmula para una regresión lineal siempre va a ser esta. Tenemos que y va a ser igual a A más bx, donde A es la intersección de la línea con respecto al eje de las x y B va a ser la pendiente de la línea. Esto si lo graficamos, si graficábamos todos nuestros datos, tendríamos en el eje de las x el número de usuarios y en el eje de la y tendríamos la velocidad. Básicamente lo que estamos observando es que entre más usuarios tenemos conectados a la red, la velocidad del internet va disminuyendo. De ahí entonces nos interesa conocer estos dos valores de A y de B. Si yo extendiera la línea de la regresión lineal, tendría un momento en el cual esta línea va a tocar el eje de las x. Este es lo que se denomina como el valor de A. Y B va a ser la pendiente. Vamos, qué tan inclinada está mi línea. Para obtener estos valores utilizando la calculadora, lo que hacemos es nuevamente presionamos Shift, S bar, nos vamos hacia lo que es este menú y en este caso nos presenta los valores. Si yo quiero conocer el valor de A, presiono número 1 igual y me dice que el valor de A es 2.95. Nuevamente, si yo quiero conocer el valor de B, me desplazo a ese menú, presiono Shift S bar, me muevo otra vez con este botón, 1, 2 y me aparece este menú. Entonces selecciono la opción número 2 que es preséntame el valor de B, 2 igual y me dice que el valor de B es de menos 0.06. Con estos datos ya puedo construir el modelo matemático, recordando que esta es la fórmula de la regresión lineal donde y es igual a más b por x. Solamente tenemos que sustituir los valores, entonces tenemos que y va a ser igual a 2.95 menos, va a ser menos porque aquí tenemos más y este es negativo, entonces realizamos una multiplicación de signos, más por menos me va a dar menos, de b, que en este caso es 0.06 por x. Esta es la ecuación o el modelo matemático de la regresión lineal que describe la velocidad de mi café internet con respecto al número de usuarios. Con esto ya podríamos obtener la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la velocidad cuando hay 40 usuarios conectados? Lo único que tendría que hacer es sustituir el valor de 40 dentro del valor de x y realizar las operaciones. Sin embargo, la calculadora también me permite obtener ese valor de forma automática. Para ello lo que hago es primero ingresar el valor del número de usuarios, es decir, el valor de x, de la variable independiente. Entonces presiono 40, luego presiono Shift, S bar, me desplazo por el menú, 1, 2, 3. Y aquí me aparece dos opciones, la X predicha o la Y predicha. En este caso la X predicha se refería al número de usuarios que puedo predecir a partir de cierta información, o en este caso Y predicha sería la velocidad que puedo predecir a partir de cierta información. En este caso la información que yo estoy ingresando es el número de usuarios, en este caso 40, entonces presiono el número 2. Me cambia la pantalla y aquí me aparece 40 Y predicha. Y lo que está indicando o lo que está tratando de decir esta pantalla es: calcúlame la velocidad cuando hay 40 usuarios conectados. Presiono simplemente igual y la calculadora me dice que la velocidad del internet cuando tengo 40 usuarios conectados es de 0.55. Entonces el resultado de esta pregunta es igual a 0.55 megabytes por segundo. Ahora bien, la siguiente pregunta es: ¿cuál es el coeficiente de correlación?
Y uno se preguntará qué es el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es un estadístico que nos permite determinar qué tan, qué tan cercanos están nuestros puntos a lo que es nuestro modelo matemático. Nuevamente regresando a nuestra gráfica, tenemos una gráfica, tenemos lo que es este modelo matemático. Si yo ingresara valores y los colocara dentro de esta ecuación, me daría valores de y podría empezar a construir una línea. Sin embargo, este modelo matemático se construyó a base de valores reales. Si yo graficara los valores reales, quedarían así. Lo que me dice el coeficiente de correlación es qué tan bueno es mi modelo matemático para predecir esta nube de puntos. Tenemos que el coeficiente de correlación siempre va a tener valores de entre menos 1 a 1. Esto quería decir que yo puedo tener valores de correlación negativos y puedo tener valores de correlación positivos. Y puedo tener valores de correlación iguales a 0. Sin embargo, no puedo tener valores de correlación mayores a 1 o menores a menos 1. Es decir, no puedo tener un valor de correlación de 2, de 3, de 4, 5. Eso está mal. Siempre van a estar comprendidos entre menos 1 y 1. Un valor de 0 me dice que no existe una relación lineal entre los dos variables que estoy ingresando. En este caso, entre el número de usuarios y la velocidad. Si yo tengo un valor de 1, es decir, una R igual a 1 o un valor muy cercano a 1, esto me dice que existe una correlación positiva entre las dos variables. Si yo tengo un valor muy cercano a menos 1, esto me quiere decir que existe una correlación negativa entre las dos variables, es decir, que va disminuyendo. En este caso, bueno, puedo obtener el valor de R utilizando nuevamente la calculadora. Lo que hago es nuevamente presionar Shift-S bar, me desplazo por el menú 1, 2 veces, me aparece este menú y lo que me interesa es el valor de R, el coeficiente de correlación. Entonces presiono el número 3, presiono igual y me dice que el valor de R es de menos 0.8272. R es igual a menos 0.82, por decir de una manera. Este valor de R me está indicando que el modelo matemático 1 más o menos predice lo que es el fenómeno que estoy estudiando. Está muy cerca a lo que es el valor de 1. Perdón, el valor de menos 1. Y el valor negativo me dice que es que lo que tengo es una correlación negativa. Es decir, que conforme va aumentando el número de usuarios, va disminuyendo la velocidad de internet. Y es lo que estamos observando al momento de graficar los resultados. Con esto, bueno, ya hemos observado cómo una calculadora me puede permitir realizar varios cálculos de forma relativamente rápida y sencilla. En el caso de que se quiera manejar muchos más datos, yo recomiendo utilizar lo que es una hoja de Excel. La calculadora nos puede servir en el caso de que queremos realizar operaciones en campo o que queremos comprobar un resultado de forma sencilla durante un examen o si queremos comprobar algo de forma muy rápida. Bueno, esto fue todo. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad y nos vemos. Hasta la próxima. Para más videos del tema, suscríbete al canal y no olvides compartir este video con tus amigos.